Las pinturas más famosas de Claude Monet. En este video veremos las obras más famosas de Monet, el artista francés del movimiento impresionista más famoso de toda la historia del arte. Camille con un perrito. Obra de arte de Claude Monet del año 1866. El inventor del impresionismo, Claude Monet, pintó a su esposa Camille Donsieux en infinidad de ocasiones. Aquí todavía eran amantes, y en esa época el pintor era muy pobre. No podía comprar ni pinturas, pero en cambio sí vestía camisas de la mejor seda y andar de juerga con sus amigos. La relación de Camille con el artista se remonta al año 1864, contrayendo matrimonio en el año 1870, aunque ya tenían un hijo llamado Jean. El tren de vida de Monet poco ayudó a la estabilidad económica familiar, pero a pesar de alguna que otra infidelidad y un sonado abandono del hogar, solo la pintó a ella. Monet realizó más de 50 retratos de su mujer, como este, en el que contrasta la laboriosidad en el rostro de la mujer con las gruesas pinceladas del perro. Con ello venía a decir que ella era el tema pictórico relevante. La urraca. Obra de arte de Claude Monet del año 1869. En estos tiempos el impresionismo ni existía, ni se le esperaba. Pero dentro de Monet ya crecía algo. Empezaba a ver cómo en la naturaleza cada instante se marchaba y llegaba uno totalmente nuevo. La luz era distinta en 10 segundos. Los colores también. Decidió que, como artista, era su deber salvaguardar, documentar cada instante fugitivo como algo único e irrepetible. En la blancura de la nieve, esto quizás se veía mejor. La luz crea a cada momento infinitos tonos de blanco diferentes, así que para captar esto, Monet unió pinceladas naciendo esta suerte de protopaisaje impresionista, un movimiento que eclosionaría 5 años después precisamente de la mano del propio Monet y que se caracterizaría por, como en este cuadro, ser pintura al aire libre para captar la belleza del paisaje y sobre todo lo efímero de su luz. El blanco y sus diferentes variedades lo dominan todo aquí. Solo es diferente esa urraca negra posada sobre ese cierre de madera, como una nota en una partitura, y por ello esta ave es el centro visual del cuadro, a donde nos lleva nuestra mirada al observarla y la protagonista del mismo. Hasta en el título. Después de todo es el único ser vivo de la escena. Por supuesto, esta pintura sin figura humana no gustó nada en Salón Oficial de París de ese año. Impresión, Sol naciente. Obra de arte de Claude Monet del año 1872. Lo pintó Monet y con él revolucionó la historia del arte. Había nacido el impresionismo. Teniendo en cuenta que si eras pintor en la Francia, solo podías exponer en el Salón de París, es normal que se creara el Salón de los Rechazados, donde el arte podía seguir su curso lejos de los acartonamientos de la academia. En el año 1874, unas 3.500 personas acudieron a la primera exposición impresionista y se quedaron con la boca abierta. Todo era demasiado moderno. Los autores rápidamente tomaron prestada esta crítica para bautizar al nuevo movimiento, que como sabemos, acabaría por convertirse él mismo con el tiempo en academicista. Monet se convertiría en líder de la nueva pintura. Las pinceladas aquí son inauditas, libres, rápidas y directas. La composición aparentemente espontánea permite a las formas desaparecer casi por completo. Fue tan moderno que los jóvenes artistas empezaron a pintar así. Se dejaron largas barbas, salieron al exterior a pintar y convirtieron la luz en el tema principal del cuadro. Las amapolas. Obra de arte de Claude Monet del año 1873. Estas flores fueron a menudo protagonistas en la obra de Monet. El pintor francés que inició el impresionismo muestra su entorno en cada pintura, insistiendo y repitiendo a menudo los mismos motivos. Así lo hizo durante casi toda su obra, pero especialmente en una de sus épocas más creativas, y en la que se sitúa este cuadro, en el periodo feliz de Argenteuil. Argenteuil es una ciudad francesa cercana a París, donde Monet se instaló en el año 1871. Allí vivió durante 7 años, los cuales fueron de una gran fecundidad artística tanto para él como para sus colegas impresionistas.
Los paisajes de esta región ofrecen una variedad de escenarios perfectos para captar una luz mágica que se traducirá en los más bonitos colores de la paleta. La luz de la naturaleza es quien manda en la obra de Monet. El cuadro carece de una complicada composición artística. Como buen impresionista, carga con mucha tinta el pincel. De hecho, si nos esforzamos podemos coger alguna amapola del campo. Pinta el paisaje con líneas curvas, lo que le da al cuadro un aspecto fluido y ondulante. Dejando atrás las preocupaciones teóricas, plasma la simplicidad de un campo de amapolas donde reina la tranquilidad. De hecho, no se preocupa en detallarnos el rostro de los que posiblemente fuesen su mujer Camille y su hijo Jean. Ellos son un pretexto en la obra. El paisaje atrapa la vista, y podemos tardar hasta unos minutos en darnos cuenta de que hay otra pareja en el cuadro. Lo verdaderamente importante es la luz proyectada en cada flor del campo, en cada nube desplazada por el viento o en la casa perfectamente escondida entre los árboles. Incluso si estamos mucho tiempo observando la obra, podremos imaginar cómo las nubes se van moviendo o cómo Camille y Jean vuelven a casa. Esto se debe a la maravillosa técnica de Monet. Más allá de un simple lienzo, realiza una impresión a cámara lenta, deteniendo el tiempo de los campos de Argenteuil. La japonesa. Obra de arte de Claude Monet del año 1876. Años 70. Todo lo japonés arrasa en el corazón de la cultura occidental que era en esos momentos París. En el año 1867 la presencia de Japón en la Exposición Universal de París causó furor, y objetos de arte y cerámica se convirtieron en un elemento más de la moda parisina. Por supuesto, eso afectó al arte. Los impresionistas en concreto vieron en el arte japonés el camino a seguir y uno de sus máximos representantes. Claude Monet también cayó rendido ante la libertad en el uso del color, las inusuales perspectivas y las temáticas que iban en contra de todo lo tolerado por el arte académico. En el año 1876 presentó al Salón esta obra en la que representa a su mujer Camille, vestida con un kimono rojo detalladísimo y sosteniendo un abanico. Es extraño que la representara rubia, ya que sabemos por otras obras del artista que Camille era morena. Está usando una peluca quizás para subrayar que, por mucho que exista influencia del sol naciente, estamos ante una obra de arte occidental. Además del abanico en su mano, Monet pinta otros muchos abanicos en el fondo para darle un mayor sabor oriental a la pintura. Monet vendería esta obra por la nada despreciable suma de 2.000 francos, aunque con el tiempo renegaría de la obra considerándola una vergüenza en su producción. La calle Montorgueil. Obra de arte de Claude Monet del año 1878. Este cuadro es una constelación de fuegos blancos, rojos, azules. Monet cuenta que el día que realizó esta obra, el 30 de junio de 1878, caminaba por la Rue Montorgueil en medio de la celebración nacional. Al andar vio un balcón, subió, pidió permiso para pintar en él, se lo concedieron. Extrajo sus materiales, se instaló y pintó. Luego volvió a la calle con el lienzo aún fresco, cuando la imagen aún no se había fijado en el soporte. Monet caminaba y los colores se inmortalizaban. Es decir, que es posible que el propio Monet sea uno de los transeúntes que aparecen en el cuadro, caminante bajo una constelación de incendios. Un cuadro, casi siempre, tiene dos historias. Quizá por eso llama tan poderosamente la atención la calle Montorgueil, porque en él no hay una segunda historia. Ahí solo hay fuego. Monet captura el momento exacto en el que la celebración toca su punto más alto, no por nada en el cenit, en lugar de sol, una bandera corona el cielo. El éxtasis no tiene una segunda narrativa porque mientras sucede, quien lo experimenta no está consciente del momento en el que éste se esfumará para convertirse en el sedimento, sobre el que se anida la nostalgia. Por cierto, es de notar cómo por el fervor de la festividad, la calle, como todas las demás figuras, pierde su rectitud y se ondula al calor de la dicha. La calle de Montorgueil es un baile compuesto por incendios miniatura. Acantilados de Etretat, atardecer. Obra de arte de Claude Monet del año 1885. El padre del impresionismo vuelve a pintar otro de sus paisajes, esta vez el espectacular acantilado de Etretat en Normandía.
y lo hace al atardecer. Algo que caracterizaba al pintor era su obsesión por los cambios de luz en un mismo lugar, que hacían variar radicalmente su paleta. Elegir un motivo y repetirlo con distinta luz incidiendo en él, hacen de Monet una especie de pintor en serie, y muy prolífico. Otra cosa que tenía el artista era su amor por el agua, o más bien el reflejo de la luz en ella. Ningún pintor fue tan puramente impresionista como Monet. A base de manchas de color puro consigue no solo captar la luz de ese mismo instante, sino reproducir el instante en sí. Por supuesto, como impresionista que era, pintaba al aire libre. Su estudio era el aquí y el ahora. Al aire libre, bajo la luz directa pudo observar y plasmar casi inmediatamente los cambios de luz y sus vibraciones. De ahí la vitalidad y armonía de la pintura de Monet. Belle-Île, efecto de lluvia. Obra de arte de Claude Monet del año 1886. Estoy en un país de precioso salvajismo, un amontonamiento de rocas tremendo y un mar inverosímil de colores. Estoy muy entusiasmado, pese a que me cueste, ya que estaba acostumbrado a pintar el Canal de la Mancha y por fuerza tenía mi rutina, pero el océano es algo distinto. Esto escribió Claude Monet a Gustave Caillebotte durante su visita a Belle-Île, la mayor de las islas bretonas. En un intento del artista francés de enfrentarse a paisajes diferentes y más desafiantes, residió allí del 12 de septiembre al 25 de noviembre de 1886. Al comienzo, el pintor se encontró desconcertado por una naturaleza indómita, un clima inestable y una gran dificultad para acceder a las zonas que más lo atraían. Pero, ni los acantilados ni los precipicios fueron suficientes para detener a Monet, y así es que nos regala la pintura Belle-Île, efecto de lluvia. Este cuadro te hace sentir en cada parte del cuerpo las sensaciones que uno tiene cuando está frente al mar, abierto en una tormenta, el viento que mueve el cuerpo involuntariamente, la lluvia que pega suave pero pareja en la cara, el frío que cala profundo en los huesos. Parece la escena de una película de época, donde los protagonistas se plantean dudas existenciales mientras observan el paisaje que tienen delante. El tamaño del cuadro nos permite obtener una mayor amplitud de la batalla que se desarrolla entre las rocas y el mar, dejando poco espacio al cielo. Monet nos entrega en esta pintura la atmósfera marina a la perfección, con colores intensos, azules, verdes, lilas, blancos, que se funden con pinceladas anchas, redondas, en comas, que se agitan tanto como el paisaje que observamos. Monet prolongó su estadía en la isla para poder pintar el efecto cambiante de la luz sobre la costa, y podemos afirmar que lo logró. Sabemos que su pintura es pintura, pero él logra convencernos de que es agua, y de que estamos parados junto a su caballete. Serie La Catedral de Rouen. Obras de arte de Claude Monet entre los años 1892 y 1894. La serie Catedrales de Rouen es una colección de 30 pinturas de Claude Monet que representan principalmente vistas del portal oeste de la Catedral de Notre Dame en Rouen. Y aunque representen lo mismo, cada cuadro es muy diferente, ya que muestra diferentes horas del día, diferentes estaciones del año, diferente climatología, lo que provoca un cambio total en la luz que provoca un cambio total en el color y en la percepción de las cosas. La catedral, por tanto, no es lo importante. Lo importante aquí es la luz, la atmósfera, ese instante efímero que nunca jamás se va a repetir. Y capturar la luz es algo casi imposible, algo digamos místico, debido a su naturaleza siempre cambiante y su extrema sutileza. Quizás por ello Monet pintó tantos cuadros de una misma cosa, intentando encontrar eso que buscaba una y otra vez. Las cosas no avanzan de manera constante, principalmente porque cada día descubro algo que no había visto el día anterior. Al final, estoy tratando de hacer lo imposible. Podemos ver cómo Monet no escatima en pintura y hace unos cuadros llenos de materia, como intentando captar la solidez de esa catedral que lleva siglos en pie, y por otro lado la sutileza etérea de los cambios de la luz. Monet pintó esta serie de cuadros entre los años 1892 y 1894. El puente de Charing Cross. Obra de arte de Claude Monet del año 1899. Soy daltónico, yo aquí no veo nada, decía uno de los visitantes del Museo Thyssen al ver este cuadro de Claude Monet.
Y es que estas barcazas que surcan el río bajo el puente de Charing Cross, o esas siluetas de las casas del Parlamento son construidas pincelada a pincelada con varias gamas de azul. El lienzo pertenece a una serie de estudios de vistas del Támesis que hizo el pintor impresionista en sus viajes a Londres entre los años 1899 y 1904. Al parecer Monet prefería ir a Londres en invierno. De Londres, lo que más amo es sin duda la bruma. Pues se nota. Si no puedes ver el color azul, como le pasaba a este pobre hombre, te pierdes lo que quería transmitir Monet. La luz filtrada a través de la bruma invernal y las condiciones atmosféricas de la ciudad trasladadas lo más fielmente posible a un lienzo. Ya para una persona con vista normal es difícil ver los motivos que casi se desvanecen en el espacio, pero lo cierto es que queda intacta esa atmósfera invernal construida con colores fríos que si no fueran tan azules podríamos confundir con la oscuridad del crepúsculo en esa tarde de espesa niebla londinense. Una maravilla que desgraciadamente algunos daltónicos no pueden disfrutar. Crepúsculo, Venecia. Obra de arte de Claude Monet del año 1908. En el otoño del año 1908, a los 68 años, Monet viajó al fin a Venecia. Ahí pintó 37 pinturas que representan varias vistas de la ciudad. Antes de ir, Monet sospechaba que Venecia era la típico conejero turístico atestado de gañanes, que además ya estaba más vista que el tebeo en pintura. Pero al llegar ahí, el impresionista quedó automáticamente atrapado por la energía de la ciudad y comprendió por qué tantos artistas la representaban. Se enamoró. Monumentos y agua. Eso era lo que más le gustaba pintar a Monet. Y en Venecia se fundían ambos conceptos. Monet se pasaba el día pintando pese al frío otoñal y húmedo de esos canales. En cuanto salía el sol, se ponía a trabajar con entusiasmo y alegría. Iba a la plaza de San Marcos o pintaba desde la habitación de su hotel, montaba el caballete al borde del Gran Canal o incluso se subía a una góndola para capturar el momento. Era casi como si más que pintar, Monet quisiese fotografiar la ciudad, quedarse con un recuerdo, como este maravilloso atardecer. Unas postales de Venecia. Su mujer Alice, la cual fue su segunda mujer del pintor, tras quedarse viudo de la primera, que viajaba con él, lo veía lleno de ardor y haciendo cosas tan hermosas. Además, así Monet dejaba de lado por un momento esos dichosos nenúfares que lo tenían obsesionado durante años. Los nenúfares. Obra de Claude Monet del año 1926. Existen aproximadamente 250 cuadros de nenúfares pintados por Monet en los últimos años de su vida. El ya anciano pintor vivía en el jardín de Giverny, donde instaló un puente japonés y un estanque con plantas exóticas que le servirían de modelo e inspiración. Monet ya estaba consagrado, pero siguió investigando las posibilidades pictóricas de las variaciones del color de un mismo tema, dependiendo de las horas del día o las estaciones del año. En estas últimas obras, las formas están ya prácticamente disueltas en manchas de color. Muchos historiadores de arte afirman que al sufrir Monet de cataratas, el artista veía tras un filtro borroso y amarillento. De hecho, tras ser operado, volvió una temporada a su estilo anterior. De toda esta serie de nenúfares, quizás los más famosos y espectaculares son los paneles que se exhiben en el Museo de la Orangerie de las Tullerías, en París. Monet los pintó para ser expuestos en una estancia circular de 360 grados y son considerados la Capilla Sistina del impresionismo. Pero otra obra que llama la atención es esta. Un enorme lienzo de 2 metros de alto por 6 de ancho. En él solo vemos agua, plantas y el reflejo del exterior. Monet nos sumerge en medio de este extraño paraje de rojos, amarillos y malvas. Nos aturde con la arrebatadora belleza y armonía de sus lienzos. La obra en su conjunto parece irreal. De cerca es puro arte abstracto. De lejos, en efecto, son los nenúfares más perfectos jamás pintados. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.